Bueno, hola a todos. Buenas tardes aquí en España, buenos días en América Latina. Espero que todos estéis bien. Soy el doctor Hernán López, es mi segundo seminario dentro de Paltalk Academy, con lo cual vuelvo a dar las gracias a toda la familia de Paltalk por permitirme hoy compartir este seminario con todos ustedes. Básicamente, hoy vamos a hablar un poquito de oclusión. Es un tema bastante controvertido cuando llevamos este tema a la parte de implantología, ya que, bueno, a veces no tenemos claro qué tipo de esquemas oclusales hacer en cada caso y según el tipo de prótesis que vamos a realizar sobre nuestros implantes. Me gustaría, bueno, antes que nada, desearles a todos que tengan una feliz vuelta al trabajo. Aquí en España ya dentro de pocos días se va a volver a la normalidad en las clínicas dentales. Ahora seguimos atendiendo las urgencias, pero bueno, ya estamos haciendo un poquito más de trabajos no tan imprescindibles para los pacientes quizás, pero sí cosas que que habíamos dejado a medias, y han anunciado hoy del Colegio de Odontólogos que la semana que viene se va a poder volver a restablecer el trabajo prácticamente normal, teniendo en cuenta todos los cuidados y las precauciones que debemos tener, tanto nosotros como nuestros pacientes. Se han fijado unos protocolos bastante serios, los cuales son complicados de seguir, pero bueno, estamos intentando volver a la normalidad lo más pronto posible, y espero bueno, que en los diferentes países pronto sea igual. Bueno, y eso, cuidémonos para no tener recaídas. Bueno, básicamente quería eso, desearles a todos una buena entrada al trabajo y que pronto se pase esto y sea simplemente una anécdota. Sí es cierto que este tiempo nos ha servido a todos para reflexionar. A mí, realmente, que me dedico mucho a la docencia, he visto que el tema de la docencia online es un medio muy potente y muy adecuado para poder llegar a más cantidad de personas y abaratar los costos de la educación, que creo que es importante. Y bueno, hemos empezado con nuestra escuela también a realizar un proyecto de educación online que creo que va a ser muy interesante. Bueno, sin más, podemos pasar ya al tema que nos vamos a centrar hoy, que como les dije va a ser la oclusión en implantología, y espero que lo disfruten. Cuando terminemos este seminario, vamos a responder todas las preguntas y espero que, bueno, que como les dije antes, que sea de su agrado. Bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy, que es la oclusión en implantología, es un tema bastante arduo, que a veces cuesta de llevar la teoría a la práctica clínica. Entonces, antes que nada, quería explicarles, yo soy el doctor Hernán López Rubín, trabajo en Barcelona, España, y mis especialidades son implantología y prótesis en general. Con esto quiero decir que no solo hago la prótesis sobre implantes, sino que también hago las cirugías
de colocación de implantes y cuando hay que hacer algún pequeño injerto de encía libre, cosas de perio que no son demasiado complejas, también la realizo yo mismo. Esto me da la ventaja de tener una visión global, tratando de que la colocación de los implantes esté guiada por la prótesis y no primero colocar los implantes y después ver qué tipo de prótesis podemos realizar. Antes que nada quería agradecer a el doctor Francis Pulmer y el doctor Aníbal Alonso. El doctor Pulmer es originario de Francia y el doctor Alonso es argentino. Ambos son los pilares en los cuales yo desarrollé mi vida profesional, sobre todo en este ámbito de la implantología y la oclusión. Entonces, lo primero que nos debemos preguntar es cuál es el esquema oclusal correcto en implantoprótesis y tenemos que saber que no es lo mismo realizar un implante unitario y según el área, por ejemplo, estos dos implantes en los incisivos centrales, vemos que tendremos que conseguir un tipo de oclusión determinada, que en este caso no será compleja, ya que esos dientes tendrán que estar acoplados, pero sí tendremos que ser muy exhaustivos a la hora de examinar qué va a pasar a la hora de hacer una protrusiva con esas dos coronas de circonio monolítico en los incisivos centrales, tanto izquierdo como derecho. También vamos a estudiar qué tipo de oclusión debemos dar a los puentes parciales, en los puentes de arcada completa, en las prótesis híbridas o tipo Toronto y en las prótesis removibles. Antes que nada, me gustaría hacerles esta pregunta de si existen reglas en implantoprótesis, ya que, por ejemplo, en estas dos imágenes que hemos bajado de internet, vemos que ante una misma prótesis, en un caso colocaron 6 implantes y en otro 8. Entonces, tendríamos que saber determinar realmente qué parámetros tenemos que estudiar para decidir el número y la localización de los implantes a la hora de hacer una rehabilitación implantoprotética. Este es otro caso donde para una prótesis híbrida hemos colocado 7 implantes y también vamos a estudiar por qué. Fíjense otros casos también que hemos visto en las redes, por ejemplo, en el caso que vemos la radiografía de la parte superior izquierda con 6 implantes hacer una prótesis fija sobre un antagonista natural. En el caso de la radiografía inferior izquierda, colocan un número mucho mayor de implantes y en la radiografía que ustedes pueden ver a la derecha con 4 implantes con los distales inclinados, o sea, una típica all-on 4, tanto superior como inferior, se realizan también prótesis fija. Entonces, ¿por qué estos cambios tan abruptos o tan grandes entre un caso y otro cuando las prótesis son similares? Esto, en principio, cuando trabajamos sobre dientes no ocurre, están determinados cuántos pilares necesitamos para hacer un puente sobre implantes. Nadie haría un puente con un pilar en un canino y un 17, por ejemplo, y sin embargo todos lo harían entre un 14 y un 16. Entonces, tenemos que ver qué tipo de reglas vamos a utilizar a la hora de hacer nuestras prótesis. Si seguimos investigando, incluso vemos cosas que todavía llaman más la atención, por ejemplo, estas prótesis fijas inferiores sobre 2 implantes con grandes cantilevers. En el caso de la radiografía de la derecha, con un antagonista sobre 4 implantes rectos, y en el caso de la izquierda, con 4 implantes pterigoideos. Entonces, yo sé que cada caso es particular y debemos estudiarlo con detenimiento, pero sí deberían haber una serie de reglas que nos digan que si con 2 implantes se puede hacer una prótesis fija, ¿por qué poner 4? ¿Por qué poner 8? ¿O por qué poner 10? Evidentemente, cuando hacemos las prótesis y no tenemos en cuenta ciertos aspectos tanto biomecánicos como higiénicos,
pueden pasar como en estos dos casos, que son pacientes que me han llegado a mi consulta, donde vean que una prótesis híbrida con un implante muy inclinado en la zona anterior, que sale el tornillo hacia palatino, y luego otros implantes, que algunos están tan inclinados que no le pusieron el tornillo, sino que iban cementado con prótesis, con cemento provisional, y solo se retenía por estos 4 tornillos. Vean, cuando retiramos la prótesis, lo que nos encontramos. Hay 4 implantes que directamente salieron con la prótesis y de los implantes restantes, todos se movían menos este implante en el primer cuadrante, perdón, en la parte distal, que también tuvimos que extraer por una gran pérdida de hueso. En este otro caso, fíjense, una prótesis colocada sobre implantes IMZ en el año 96, que llegó 3 años después de su colocación con un flemón muy importante en esta zona y dolor. Al retirar el puente, los 2 implantes distales salieron directamente con la prótesis y, sin embargo, el implante mesial estaba totalmente integrado. Fíjense como aquí hay una pérdida de hueso de 16 milímetros, que es la longitud de estos implantes, y sin embargo, muy cercano a estas pérdidas, no hubo absolutamente ningún descenso del tejido óseo. Esto nos llamó la atención porque si este problema fuera solo bacteriano, no podría ser que en tan poca distancia en la arcada un implante pierda 16 milímetros y el de al lado absolutamente nada. Cuando analizamos la oclusión de este paciente veíamos que en lateralidad las interferencias se producían sobre estas 2 coronas, provocando así, junto con la invasión bacteriana, una pérdida ósea localizada en los 2 implantes distales. Entonces, para empezar a hablar de oclusión sobre implantes, vamos a empezar a hablar o vamos a establecer unas normas de oclusión generales. Los tipos de oclusión que podemos encontrar son la oclusión fisiológica, que es la que trae el paciente cuando no tiene ningún problema en su sistema; la oclusión patológica, que es aquel paciente que con una enfermedad en el sistema estomatognático a nivel oclusal; la oclusión óptima es la mejor que va a poder dar el operador a cada uno de sus pacientes en sus rehabilitaciones; y la oclusión y la oclusión orgánica es la ideal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a estudiar la oclusión orgánica, que es la ideal, y luego vamos a poder pasar todos estos conocimientos a nuestras rehabilitaciones, consiguiendo una oclusión óptima, que nunca será la ideal. Depende del tipo de paciente, de la capacidad del operador, de sus conocimientos y de sus habilidades, que esta oclusión óptima se acerque más o menos a la oclusión ideal. Pero nosotros siempre apuntaremos a conseguir la oclusión orgánica o ideal del paciente para conseguir éxitos a largo plazo. Esta oclusión orgánica, que simplemente vamos a hacer un repaso rápido, está regida por 4 pilares, que son la axialidad, la estabilidad, la no interferencia y la alineación tridimensional. La axialidad y la no interferencia habla de desoclusión. Quiere decir que cuando hagamos un movimiento de lateralidad o de protrusiva, los sectores anteriores separarán los sectores posteriores. Esto tiene una serie de explicaciones que por lo corto de este seminario no podré extenderme demasiado. El primer pilar de la oclusión orgánica dijimos que era la axialidad y tiene que ver con los ejes de las piezas dentarias, es decir, que las fuerzas que van a ejercerse sobre las piezas dentarias a la hora de realizar un contacto entre antagonistas, estas fuerzas deberían ser axiales al eje mayor del diente para conseguir que la distribución de fuerzas sea la más adecuada. También tenemos que pararnos para hacer una reflexión de que cuando se aplica una fuerza no axial sobre cualquier pieza dentaria, esta será desplazada de su eje. Por ejemplo, vean este incisivo central,
cómo está vestibularizándose, provocando un diastema y también una pérdida ósea por acúmulo de placa, junto con el exceso de presión por tener una fuerza no axial. En este caso, el paciente al cerrar en oclusión céntrica tenía un contacto prematuro. Ese contacto provocaba que la mandíbula avance para conseguir una estabilidad oclusal, y al avanzar el incisivo inferior contactaba con el superior, con el incisivo superior izquierdo, provocando este exceso de fuerza no axial y por lo tanto su vestibularización. Aquí ven este esquema donde vemos que la estabilidad oclusal, que es el otro pilar de la oclusión, nos hace que las piezas dentarias se mantengan dentro de su posición axial. Y cualquier mecanismo que altere estabilidad provocará fuerzas no axiales. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en este dibujo que vemos ahora, donde hay pérdida de piezas dentarias, al perder puntos de oclusión y por lo tanto puntos de estabilidad, estos dientes empiezan a moverse para conseguir esos puntos que los hagan estables. Al movilizarse, lo que provocan es que las fuerzas ya no sean axiales al eje mayor del diente y empecemos a tener problemas. Este es el dibujo que nos explica un poquito lo que pasaba con el diastema de la fotografía anterior, donde si tenemos un contacto posterior, el paciente cierra, hay un contacto posterior prematuro, la mandíbula para conseguir estabilidad avanza y los dientes superiores e inferiores que estaban acoplados pasan a contactar. Al haber un contacto, la mandíbula empuja hacia adelante y lo que puede provocar es o la dispersión de los dientes superiores o el apiñamiento de los inferiores. Esta estabilidad oclusal está dada por los puntos de oclusión, que si lo vemos en sentido vestíbulo-palatino estarán dados por los puntos A, B y C, y necesitamos como mínimo en todos los casos contar con el punto B más un punto A o un punto C para lograr estabilidad. Por ejemplo, vean en este caso donde solo tenemos un punto B, esto, si el paciente cierra y solo choca en este punto, para que esto sea estable, este molar tendría que irse hacia vestibular y este hacia palatino para conseguir que esto contacte y poder estar estable. Si tenemos puntos A y B, pasa lo mismo. Al no tener este punto, esto se desplazará hasta que contacte. Sin embargo, si tenemos el punto B y el punto C, en este caso, esto sería estable. Lo mismo ocurriría si tenemos el punto A y el punto B. Lamento tener que explicarlo tan rápido, pero como les dije, esto simplemente es un recordatorio para poder entender la oclusión sobre implantes. En sentido mesiodistal, si estudiamos estos mismos puntos, que dijimos que en sentido vestíbulo palatino los llamamos puntos A, B y C, también tenemos que conseguir con estos puntos una estabilidad en sentido mesiodistal. Entonces, si vemos este arco de cierre que hace la mandíbula, ¿sí? Imaginémonos que la mandíbula está cerrando, 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 esta sería una cúspide inferior que sería recibida por el molar superior. Entonces, al cerrar, contactaría este punto, digamos, entre la vertiente mesial inferior y la vertiente distal superior, y esto frenaría el cierre. A esto lo llamaremos tope. Lo vamos a ver más esquematizado aquí. Si nosotros cerramos y solo hay un tope, la fuerza de los repetidos cierres harían que el molar superior se mesialice. Para que esto no ocurra, necesitaríamos un punto de contacto del lado contrario y de la misma intensidad que estabilice, por eso se llama estabilizador, al tope. Y este punto estabilizador va a estar en la vertiente mesial superior y contra la vertiente distal inferior. Si al cerrar solo chocara al estabilizador, esto provocaría también el desplazamiento del molar inferior hacia mesial para conseguir el tope.
Esto es lo que ocurre cuando hacemos la extracción, por ejemplo, de un molar inferior, y vemos que, por ejemplo, extraemos un primer molar y vemos que el segundo molar se mesializa. Es por esta acción. Al quitar uno de los molares, perdemos estabilizadores y perdemos topes y el molar y el segundo molar se mesializa. Otro de los pilares es la no interferencia. Hablamos de la oclusión orgánica, recuérdenlo. Entonces, cualquier movimiento mandibular, en cualquier movimiento mandibular debemos evitar contactos posteriores. Es decir, que cuando el paciente hace una protrusiva o una lateralidad, solo deben tocar los dientes de la guía anterior, que son los 12 dientes entre caninos e incisivos que tenemos entre maxilar superior e inferior. Y no debería haber ningún contacto de los sectores posteriores. A estos contactos que se producen en los sectores posteriores en los movimientos excéntricos los llamaremos interferencias y son contactos no deseados. Entonces, estas reglas de la oclusión orgánica deben cumplirse en implantoprótesis porque muchas veces vemos en cursos, en publicaciones o incluso en nuestras consultas que no cumplimos a rajatabla estas reglas y sin embargo las prótesis aparentemente funcionan. El problema lo tendremos con la cuarta dimensión, que es el tiempo. Si no cumplimos estas reglas, nuestras prótesis en muchos de los casos van a durar mucho menos tiempo de lo que deberían, trayendo problemas de patología, sobre todo a nivel de roturas de las prótesis, aflojamiento de las mismas y también a nivel de cuando hay, junto con exceso de fuerzas, una colonización bacteriana, también vamos a tener pérdidas óseas alrededor de los implantes y por tanto perimplantitis. Muchas veces estas perimplantitis son tratadas solo a nivel bacteriano y no se corrige el tema oclusal, con lo cual el tratamiento está incompleto y no tendrá los resultados deseados. Para conseguir esta oclusión orgánica, como les dije, yo estudié, además de muchos otros autores, sobre todo al doctor Aníbal Alonso, que acaba de sacar este libro en el año 2019 que se llama Desoclusión. Él sigue un patrón de trabajo donde primero busca la desoclusión, luego la alineación tridimensional y luego la oclusión. Y esto es lo que nosotros desde el año 1990, que es cuando yo terminé la carrera, empezamos a trabajar sobre nuestros pacientes. Primero en dientes naturales y en el año 91 que comencé a colocar implantes, trasladé esa filosofía hacia la implantología. Y el año 94 publicamos el libro Bases de la Implantología Segura junto con mi hermano Fernando López Rubín, donde ya incluimos un capítulo de este tema. La distribución de las fuerzas también la tenemos que tener en cuenta de acuerdo al antagonista. Y esto va a determinar qué tipo de oclusión vamos a poder realizar en nuestras prótesis sobre implantes. No es lo mismo tener como antagonista una prótesis completa donde las fuerzas serán muchísimo menores que en dientes naturales que en una prótesis fija implantosoportada. Por ejemplo, una prótesis fija implantosoportada recibe 4 veces más fuerza con dientes naturales, cuando tenemos de antagonista una prótesis fija implantosoportada, vamos a recibir 4 veces más fuerzas que con dientes naturales y casi 8 más que con prótesis completa. Esto lo pueden leer en el libro de prótesis dental sobre implantes del Dr. Misch, que, bueno, esta es la portada del libro del 2006, hay uno más actualizado que es del 2016 que se los recomiendo. Entonces, vamos a volver un poquito al inicio de esto, donde decíamos que esquemas oclusales vamos a poder, vamos a determinar en cada uno de nuestros casos, si son unitarios, prótesis parciales, prótesis de arcada completa,
removible o tipo Toronto. Cuando los implantes son colocados en los sectores posteriores, la oclusión la haremos con los caninos, con los premolares y los molares, y los incisivos deben estar en acoplamiento sin contacto, es decir, deben estar muy cerca, pero no deben contactar. La desoclusión en lateralidad la harán los caninos, y la desoclusión en protrusiva tiene que ser con contactos bilaterales y simultáneos del sector anterior. ¿Qué quiere decir bilaterales y simultáneos? Que si trazamos la línea media, en protrusiva deberíamos conseguir contactos de ambos lados de la línea media, uno por lo menos de cada lado, con cualquiera de los dientes participantes en la guía anterior. Por ejemplo, vean este caso, donde la oclusión la van a recibir todo el sector posterior, premolares y molares. La desoclusión la buscaremos con el canino en lateralidad, y en protrusiva la haremos con caninos, incisivo lateral o incisivo central. Un contacto a cada lado de la línea media. Por ejemplo, al hacer una protrusiva podría empezar el canino y terminar el lateral, y del otro lado solo el central. Eso sería correcto, pero debemos conseguir desoclusión a lo largo de todo el recorrido hasta el borde a borde. Eso es muy importante. Por eso también es importante que en oclusión siempre, además de los sectores posteriores, también contacte el canino, para que en el primer movimiento de lateralidad protrusiva enseguida el canino desocluya los sectores posteriores. Si los implantes están en el sector incisivo, la oclusión será la misma, o sea, habrá contacto de caninos, contactos de oclusión estabilizadora en premolares y molares, y los incisivos estarán acoplados. La desoclusión será con el canino, y en protrusiva habrá contactos bilaterales y simultáneos, y si puede ser, no involucrar a ese implante en la desoclusión. En caso de que haya que hacerlo, volvemos a repetir que un solo implante no puede recibir fuerzas laterales y debemos conseguir contactos bilaterales y simultáneos. Este es el esquema. En oclusión contactarán canino y premolares, en desoclusión los caninos, y en protrusiva habrá contactos bilaterales y simultáneos. Si en este caso podríamos hacerlo, por ejemplo, canino y lateral, sería mejor que hacerlo solo con los implantes. Pero si fuera necesario, con los dos implantes podríamos hacer la desoclusión perfectamente. También debemos tener en cuenta la longitud y posición de esos implantes a la hora de elegir el tipo de desoclusión. Si el implante está en el sector canino, la oclusión va a ser también igual. Habrá contactos bilaterales de caninos, contactos de molares y premolares, y los dientes anteriores estarán acoplados. La desoclusión ya no la puede hacer solo el canino, porque un implante no puede recibir solo fuerzas laterales. Ya veremos luego por qué. Entonces deberíamos hacer una desoclusión, de ser posible, de grupo anterior, o sea, el canino con el lateral o el canino con el lateral y el central. Y en protrusiva, contactos bilaterales y simultáneos, igual que en los otros casos. Vean, por ejemplo, la relación excéntrica de los caninos. Cuando nosotros hacemos una lateralidad, si solo contacta el canino, lo llamamos desoclusión de grupo. Desoclusión canina. Si contacta el canino con el lateral o el canino con el lateral y central, será una desoclusión de grupo anterior, que será parcial si es entre el canino y el lateral, y será total si es canino, lateral y central. Y si la desoclusión la hace el canino con los premolares hasta el primer molar, será una desoclusión de grupo posterior. ¿Por qué preferimos una desoclusión de grupo anterior que la posterior? Porque cualquier contacto de un diente anterior activa el músculo macetero, que es un músculo que permite contracciones muy prolongadas, pero que es poco potente. Con lo cual, la fuerza que vamos a ejercer sobre los dientes en una lateralidad, es decir, en una fuerza que se ejerce no vertical, sino horizontal, lo vamos a realizar con un músculo poco potente.
mientras que si lo hacemos, si hay un contacto posterior, se activa el macetero, que es un músculo mucho más potente, pero que no resiste contracciones prolongadas. Entonces, con esto también justificamos por qué los dientes anteriores pueden asumir la desoclusión mejor que los dientes posteriores. Y esto que lo vemos también en el libro de Misch, que es un estudio de Frost, que describe en este cuadro cómo al aumentar las presiones sobre los implantes, tenemos diferentes zonas sobre el hueso dependiendo del tipo de carga. Con una carga leve hay una adaptación, luego puede haber en una sobrecarga una remodelación ósea. Si la sobrecarga pasa a ser excesiva, ya empieza a haber reabsorciones óseas que pueden provocar pérdida de hueso y hiperimplantitis alrededor de nuestras fijaciones artificiales. Entonces, por eso es importante que cuando coloquemos un implante en un canino, la desoclusión la suman entre 2 implantes y no uno solo, porque si no vamos a tener fuerzas excesivas que, como explicó Frost en su estudio, provocarán reabsorción ósea. Los implantes en el sector canino, como les dije, este sería el esquema oclusal: oclusión con canino y sectores posteriores, desoclusión en lateralidad de grupo anterior, que en este caso está marcada en rojo, sería una desoclusión de grupo parcial, y en protrusiva contactos bilaterales y simultáneos. Cuando hacemos un puente de arcada completa, y el antagonista es una prótesis fija, la oclusión tiene que ser con contactos bilaterales de caninos y también conseguir oclusión en premolares y molares y acoplamiento del sector incisivo. La desoclusión la haremos de grupo anterior en lateralidad y en protrusiva contactos bilaterales y simultáneos. Este sería el caso. Entonces, fíjense, esto es lo que nosotros proponemos cuando hacemos una prótesis fija sobre implantes. Colocamos 8 implantes. ¿Por qué? Necesitamos implante en primer premolar y molar para hacer un puente. Yo intento no hacer cantilevers, por eso necesito estos 2 implantes. Haríamos un puente de 3 piezas separado del grupo anterior. Luego, un implante en el canino y otro implante o en el lateral o en el incisivo central. ¿De qué va a depender esto? Muchas veces lo determinan para lograr mejor estética ponerlo en los laterales. Sin embargo, si la desoclusión es una desoclusión de grupo anterior con canino y lateral, el implante lo coloco en el lateral. Pero si la desoclusión llega hasta el central, yo prefiero colocarlo en el central. Mi esquema oclusal, yo prefiero hacerlo así: canino y central, y separar también el grupo anterior en 2 puentes diferentes. Eso va a hacer que cualquier movimiento lateral de este lado no provoque tensiones del lado contralateral. Es decir, que si tenemos 2 implantes en el sector posterior, primer premolar y molar, podemos hacer un puente de 3 piezas. Aquí podríamos hacer entre canino y central otro puente de 3 piezas. Aquí otro puente de 3 piezas y aquí otro. Con lo cual tendríamos 1, 2, 3 y 4 tramos, que si en el futuro tenemos algún problema en alguno de los tramos, no tendremos que quitar toda la prótesis. Los esquemas oclusales que se generan son mucho menos patológicos para el resto de la rehabilitación, y creo que es algo que está pensado de acuerdo al tipo de oclusión que tenemos en nuestro paciente. ¿Qué pasa con la prótesis implantosoportada y mucorretenida, o sea, la prótesis removible? En este caso tenemos que conseguir oclusión bibalanceada. Quiere decir que tenemos que conseguir oclusión en todas las piezas de la arcada, y cuando el paciente hace una lateralidad o una protrusiva, tiene que haber como mínimo un contacto anterior y 2 posteriores para evitar la desestabilización de la prótesis removible. Esto va a garantizar
el éxito a largo plazo de nuestra prótesis. Si no lo conseguimos, si bien a corto plazo vamos a tener la retención que nos dan los elementos retentivos de teflón que utilicemos sobre las barras o sobre los locators, sobre los ecuátors, sobre cualquier elemento retentivo de una prótesis removible sobre implantes, estos elementos durarán muchísimo menos tiempo que si conseguimos una prótesis bibalanceada. El problema lo tenemos en las prótesis híbridas o tipo Toronto, que es un esquema oclusal que el esquema más utilizado, según la bibliografía, es también bibalanceado. Sin embargo, la oclusión bibalanceada está pensada para prótesis removible. Cuando hacemos este esquema oclusal sobre una híbrida y tenemos una completa como antagonista, como es el caso de la foto, sí es correcto hacer un esquema bibalanceado. Pero cuando el antagonista es fijo, no es recomendable hacer este esquema oclusal y ahora les explicaré por qué. Vamos a empezar primero con un estudio que se hizo en la Universidad de Oviedo, es una tesis doctoral del doctor Bascarán, que estudió estos 3 casos. Se colocaron implantes con un puente de 3 piezas con el póntico central, otro con un póntico en cantilever y otro puente con el implante distal inclinado a 30 grados. Y se aplicaron fuerzas tanto axiales como no axiales de diferentes presiones según la pieza donde se ejercía esta presión. Entonces aquí ven los cuadros de las diferentes presiones que se eligieron en los diferentes casos. Perdón, el implante, les dije, a 30 grados, fue colocado a 45. Y aquí ven el esquema del cantilever. De este estudio que se vio que cuando colocaban el implante inclinado, el implante distal inclinado a 45 grados, había un mayor estrés tanto al hueso como al tornillo como a la supraestructura. Cuando hacían los implantes rectos, pero ponían un cantilever, generaba más tensión a nivel de los pilares. Y cuando el implante estaba recto, era desde el punto de vista biomecánico el ideal. ¿Qué quiere decir? Que de todas las 3 opciones que estudiaron, la peor era el colocar el implante angulado a 45 grados en la pieza distal. También esto lo vemos en este esquema del libro del Dr. Misch, donde se estudió el implante, sí, en este caso a 30 grados de inclinación, a 15 y estando en el eje axial de la fuerza. Se aplicó una fuerza de 100 newtons y se vio, que aquí lo ven en la explicación de este esquema, que con el implante a 15 grados se recibía un 25,9% más de tensión en el hueso. Y cuando el implante estaba a 30 grados, la tensión que se recibía era de un 50% más. Aquí lo ven. Esto era una inclinación de vestibular a palatino. Quiere decir que el hecho de angular los implantes y de que no estén axiales, o sea, que nos saltemos uno de los pilares de la oclusión orgánica, va a provocar mayores tensiones en el hueso y, como vimos, Frost decía que a mayores tensiones podía provocar reabsorciones y, por lo tanto, perimplantitis. Entonces nos tenemos que plantear si este gran número de perimplantitis que estamos viendo en nuestra clínica diaria, que es mucho mayor de lo que veíamos hace 10 años atrás o 15 años atrás, no es debido a muchas veces el cambio de esquemas oclusales que estamos dando a las prótesis sobre implantes. Es evidente que también se ha aumentado el número de perimplantitis porque estamos colocando muchos más implantes. Pero sí lo estoy viendo que con prótesis donde los implantes están inclinados, cada vez hacemos más faldones para hacer más estética y le permitimos menos higiene al paciente. Todo esto hace que las perimplantitis se hayan disparado en nuestras consultas. ¿Qué pasa con el cantilever? Misch lo estudió, el esquema de la izquierda es de su libro,
y decía que, por ejemplo, si hacemos un cantilever sobre estos dos implantes y que los separamos unos 10 milímetros y el extremo distal de la fuerza del cantilever está al doble, las fuerzas que se ejercen sobre la parte mesial de todo el puente, si aquí se ejerce una fuerza de 11 kilogramos, en esta zona serían un poquito más del doble. Es decir, que el hecho de hacer cantilever genera también una fuerza traccional, que es la peor fuerza que podemos ejercerle a un implante, o sea, la fuerza que lo tiende a sacar del hueso, es decir, una fuerza que va hacia arriba en este caso, del doble de la que se ejerce en el extremo distal del puente. O sea, a doble distancia, doble fuerza tensional. Otro estudio que podemos ver, que es el de la derecha, del doctor Alarney y colaboradores, nos decía que podíamos hacer cantilevers si nosotros trazamos dos líneas paralelas entre el implante más mesial y los implantes más distales, y tomamos esta distancia, la distancia del cantilever podía ser más o menos similar a la distancia que teníamos entre estas dos líneas paralelas. Es decir, que si de aquí a aquí teníamos 5 milímetros, la distancia del cantilever podía ser 5 milímetros. Es decir, que cuanto más separábamos los implantes, más largo podía ser el cantilever. Aquí ven cómo estamos estudiando en esta prótesis cuán largo podía ser el cantilever. Aquí ven las líneas trazadas, la línea mesial, la línea de los implantes distales, medíamos esta longitud y hacíamos exactamente lo mismo. Poníamos la misma longitud hacia distal, trazamos una línea paralela y sabemos que los cantilevers pueden ejercerse hasta esta zona. Esto que en principio salió publicado en el año 2000, bueno, tiene sus controversias porque la realidad es que siempre se están buscando técnicas para evitar los cantilever. Por ejemplo, la inclinación de los implantes salió como técnica para disminuir esos cantilever. Lo que pasa es que incorporó otro problema que es, como les dije, ejercer fuerzas no axiales sobre los implantes. Entonces, idealmente dijimos que no debemos utilizar implantes inclinados y, si es posible, evitar los cantilever. Y si lo hacemos, que sean lo más cortos posibles. Entonces, en este tipo de prótesis Solon-4 tenemos ambos problemas, implantes inclinados y cantilever. A corto plazo, probablemente no tendremos problema. Con los años, normalmente vemos pérdida de hueso en los implantes angulados que provocan perimplantitis. ¿Podemos no poner molares para evitar el cantilever? Si no ponemos molares, perdemos otro de los pilares de la oclusión orgánica, que es la estabilidad oclusal. Solo con premolares no tenemos suficientes puntos A, B y C y topes y estabilizadores, con lo cual, para conseguir mayor estabilidad, la mandíbula va a avanzar, como ven en esta flecha azul, la mandíbula avanza para conseguir que los dientes anteriores entren en contacto, o sea que en vez de estar acoplados, entren en contacto. Esto puede provocar que si trabajan con dientes de resina, estos dientes se despeguen. Pueden provocar roturas de la prótesis, porque acuérdense que los dientes anteriores no estaban preparados tampoco para recibir fuerzas verticales, y además del adelantamiento, hay una rotación de la mandíbula para conseguir este contacto y conseguir mayor estabilidad, con lo cual la ATM va a bajar, provocando problemas con el tiempo de la ATM. Esto mismo ocurre si colocamos en una prótesis fija dientes de resina y le hacemos una oclusión bibalanceada. Lo que provocamos es que cuando el paciente haga una lateralidad, haya contactos del lado de trabajo y de no trabajo, o sea, interferencias, activación del macetero y desgaste de los dientes de resina en muy poco tiempo. Al desgastarse los dientes, perdemos dimensión vertical, perdemos estabilidad,
Cada vez los contactos del lado de trabajo y no trabajo son mayores, pudiendo provocar rotura de la prótesis, aflojamiento de los tornillos, pérdida de hueso alrededor de los implantes por exceso de presiones y, lo más importante, problemas articulares que pueden traer con el tiempo problemas funcionales al paciente. Con lo cual, yo recomiendo que siempre que se haga una prótesis de resina fija, el antagonista sea una completa. Y cuando tenemos de antagonista una prótesis fija o dientes naturales, indefectiblemente debemos utilizar un material que no se desgaste a corto plazo para mantener la estabilidad oclusal. Entonces, como mínimo para conseguir puntos de estabilidad, necesitaríamos rehabilitar hasta el primer molar para tener suficientes puntos A, B y C y suficientes topes y estabilizadores. Otra de las cosas que han aparecido publicadas son dejar las coronas sobre implantes en infraoclusión y utilizar, por ejemplo, un papel de articular de 200 micras en la prótesis sobre implantes y uno de 12 micras sobre los dientes. Cuando un diente o una corona no está en oclusión con su antagonista, lo que ocurre es que el diente antagonista, si es un diente natural, se va a extruir hasta ponerse en contacto. Con lo cual, dejar un implante en infraoclusión contra un diente natural, lo que provocamos es la extrusión del diente antagonista y problemas en el futuro. También provocamos problemas de masticación porque hay ciertos alimentos que el paciente no va a poder masticar. También vamos a conseguir que no haya estabilidad oclusal, por eso el antagonista se extruye. En caso de que sean implantes contra implantes, imagínense que tenemos un puente superior e inferior sobre implantes del lado derecho y lo dejamos en infraoclusión, lo que pasará es que habrá una rotación de la mandíbula descendiendo el cóndilo del lado contralateral a la infraoclusión hasta conseguir contacto. Y al poco tiempo veremos que los contactos aparecen y son contactos no deseados con una posición alterada de la mandíbula y probables problemas del ATM en el futuro. Entonces es muy importante que entendamos que las reglas de oclusión debemos mantenerlas. ¿Qué organización de la oclusión vamos a establecer para la prótesis híbrida? Nosotros, por ejemplo, decimos, si queremos hacer una guía canina, al hacer la guía canina, el contacto que va a haber en esta zona provocará que del otro lado haya fuerzas traccionales, ¿sí? O sea, es como que la prótesis va a tender a desestabilizarse como si fuera una prótesis completa removible, que si tuviera este contacto lo que haría es que de este lado subiría. Los implantes no dejan que esto suba, pero las fuerzas se transmiten al hueso y puede provocar reabsorción ósea o fractura del canino o aflojamiento del tornillo de esta zona. Por lo tanto, una desoclusión canina en la prótesis híbrida no podríamos hacerla. Ya dijimos que la oclusión bibalanceada no la recomendamos, la oclusión canina tampoco. Como dijimos, si hacemos una oclusión bibalanceada, no va a existir desoclusión, hay contactos del lado de trabajo y no trabajo, hay una activación del macetero, los movimientos excéntricos, más desgaste y problemas de ATM. Si hacemos una desoclusión de grupo, vemos que también al hacer la lateralidad contactan todos los dientes del lado hacia el cual se está haciendo la lateralidad. En este caso hacemos una lateralidad hacia el lado izquierdo del paciente y contactarán canino y molares y premolares de este lado. También provocan fuerzas traccionales del lado contralateral. Es lo mismo que pasa con una completa, por eso necesitamos estabilizarla con una prótesis bibalanceada. ¿Cuál es nuestra propuesta con respecto a estos casos que son los más difíciles en las prótesis híbridas? Nosotros vamos a generar una oclusión con los sectores posteriores, de canino a molar, una desoclusión de grupo
mínima de 2 implantes y si puede ser una desoclusión de grupo anterior, y la separación de la arcada en la línea media, que eso es lo que difiere de las técnicas habituales. Vamos a ver este caso de una paciente femenina de 72 años. Estos son los escaneados que se hicieron con el escáner True Definition de la casa 3M, son los escaneados originales de las piezas dentarias. En un primer momento se valoró el poder salvar todas las piezas inferiores. Mi idea era salvar canino y premolares y extraer solo los incisivos, pero la paciente prefirió extraerlos. En el sector superior sí pude convencerla para no extraer sus piezas, ya que yo creía que podían ser útiles a mediano plazo, y como estaban en una posición tridimensional correcta, solo decidimos extraer ese segundo molar que vemos aquí totalmente inclinado. Aquí vemos las desoclusiones, la oclusión que tenemos en las lateralidades. Como ven, está bastante correcto, tanto en posición con vestíbulo palatina como mesiodistal. Y sobre eso hacemos un primer encerado donde corregimos la desalineación del grupo anteroinferior y estamos preparando una prótesis provisional que vamos a utilizar de carga inmediata. Esta es la prótesis que vamos a hacer de carga inmediata, que es una prótesis acrílica fresada en cáscara de huevo, o sea, totalmente hueca en la zona interior, y con eso vamos a colocar nuestros implantes. Como ven, colocamos 8 implantes y de los 8 solo cargamos 5. Siempre intento los implantes posteriores no cargarlos, por si tengo algún fracaso que no me va a obligar a hacer algún cantilever. En este caso, este implante no lo cargué porque no tenía, aquí como ven, hubo pérdida de parte de la tabla vestibular y no tenía el suficiente torque como para poder hacer la carga inmediata. Entonces hicimos esta carga inmediata, en este caso sí con cantilevers, porque iba a solo durar durante los primeros 3 meses, y acuérdense que también la paciente solo tenía oclusión hasta premolares, que se iba a estabilizar posteriormente con una prótesis parcial removible de tipo esquelético, que iba a conseguir los contactos posteriores. Pero en un primer momento no se colocó para que los cantilevers no recibieran tensiones y no se me fracturaran antes del periodo de osseointegración. Aquí todo esto nosotros lo hacemos directamente en boca, esta carga inmediata, colocamos los implantes y en el mismo momento yo mismo hago el rebasado de la prótesis removible con acrílico de autopolimerizar, y el paciente en el mismo día, en una mañana, se le colocan los implantes y la prótesis de carga inmediata. Una vez pasado el periodo de integración, entonces hacemos el escaneado del maxilar inferior y pasamos a hacer esta prótesis fresada provisional, donde vamos a comprobar la estética y la función de la misma. Vean que esta prótesis está hecha totalmente sin modelo. Quiere decir que vamos a conseguir una prótesis provisional totalmente digital. Está escaneado los implantes en boca y diseñado con un programa de diseño y fresado posteriormente. Se prueba en boca y si es necesario si vemos que alguno no ajusta, podemos cortar y reajustar. Una vez está todo ajustado, utilizamos esta misma prótesis para hacer un modelo, con lo cual poder verificar la prótesis definitiva. ¿Ven? Este modelo está hecho sin impresiones en boca. Está hecho a partir de las modificaciones que hicimos con el provisional. Y hacemos esta prótesis híbrida separada en la línea media,
donde vemos que para ocultar los tornillos de las caras oclusales y conseguir buena estabilidad, hacemos esta estructura interna de circonio y estas coronas monolíticas que van a ir cementadas con cemento provisional sobre estos muñones preparados en la prótesis híbrida. Y este es el caso colocado en boca. Si bien esto genera un pequeño problema estético en pacientes donde no muestran este área, no nos ha producido ninguna queja de parte de los mismos. Entonces, así tenemos una prótesis donde podemos generar una desoclusión de grupo anterior sin provocar tensiones del lado contralateral. Y este es el esquelético que le colocamos a la paciente para conseguir estabilidad de los molares. Bueno, esto es todo. Espero que les haya quedado claro. Es un tema complicado, pero espero que en esta hora por lo menos haber aclarado un poquito alguna de sus dudas. Vamos a pasar ahora a las preguntas, que se las contestaré con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos por haber estado en este seminario. Bueno, muchas gracias a todos por seguirme. Vamos a algunas de las preguntas. Si me dan un momentito. A ver. Muy bien. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. Me preguntan, siempre que podamos, hacemos en implantes anteriores desoclusión de grupo total. Sí, siempre que podamos, con una desoclusión y tenemos implantes en el grupo anterior, siempre es el canino y un implante más. Si en el encerado previo vemos que conseguimos una desoclusión de grupo total, ponemos el implante en el central. Y si la desoclusión de grupo va a ser parcial, o sea, el canino y el lateral, hacemos una desoclusión de grupo parcial. O sea, eso lo vemos antes de colocar los implantes en el encerado previo. Otra de las preguntas me dice que entiende que... Me dice que entiende que no hacemos implantes en zona de caninos. ¿Aconseja hacer regeneración antes del implante en el canino? O sea, el implante del canino es indispensable. Si vamos a hacer prótesis fija, el implante del canino es el único que no puede faltar. Y si tenemos que hacer una regeneración previa antes de colocar el implante, la hacemos. Pero siempre el implante del canino es necesario porque la desoclusión la vamos a hacer con el canino y algo más, que normalmente será el lateral y el central, y una desoclusión de grupo anterior porque el esquema oclusal no nos lo permite. Entonces iríamos a buscarnos el primer premolar, o sea, un implante en el primer premolar, y haríamos la desoclusión posterior entre el canino y el primer premolar. Pero idealmente siempre con el grupo anterior. Me dicen si hago cargas inmediatas con prótesis híbrida, hablando de prótesis entre 2 y 4 implantes. Yo sí hago mucha carga inmediata, pero con 2 implantes nunca. Con 4 implantes sí, a veces hago la carga inmediata, pero siempre pongo más implantes. No hago nunca una prótesis híbrida de 4 implantes, siempre pongo 6. ¿Sí? No, yo prefiero poner 6 implantes. Algo personal, no quiere decir que el que lo haga con 4 esté mal. O sea, con 4 implantes podrían ser una carga, una prótesis híbrida si la antagonista es una completa, pero en ciertos movimientos generaría alguna tensión en alguno de esos 4 implantes. Me pregunta por qué separo la prótesis híbrida en la línea media. Como les comentaba, cuando ustedes hacen una lateralidad, si no tienen contactos del lado contralateral, la prótesis lo que va a tender es a, cuando se ejerza presión de este lado, se levantará del otro. Si
si logro cortar en la línea media la prótesis, eso no va a ocurrir, con lo cual evito las fuerzas traccionales de los implantes del lado contralateral hacia el cual se mueve la mandíbula. Es por eso que lo corto en la línea media. Bueno, en principio esas son las preguntas que tengo por ahora. Creo que no hay ninguna más. Si es así, agradecerles a todos nuevamente y espero que les haya sido útil, ya que este tema es un tema bastante complicado y que mm, genera controversias, porque a veces hacemos diferentes tipos de prótesis y los esquemas oclusivos que conseguimos al final del tratamiento a veces no son todo lo que nos gustaría. Entonces, bueno, simplemente despedirme. Muchísimas gracias a todos. Vuelvo a agradecer a toda la familia de Palto, en especial al doctor Klein, que es el que está organizando estos seminarios, y espero poderlos ver pronto en otro nuevo webinar. Adiós a todos.